Mi Jesús, hoy, sábado 23 de octubre del año 2021, estamos en la semana 29 del tiempo ordinario, semana primera del Salterio. Hoy nuestra Santa Iglesia Católica celebra a San Juan de Capistrano. Nació en Capistrano, Italia, en el año 1386. Estudió leyes en Perugia, ejerciendo después como abogado de éxito en esta misma ciudad. En 1412 entró en la vida pública al ser nombrado gobernador de su ciudad, pero inspirado por San Francisco a entrar en su orden franciscana. Dejó su prometida, sus bienes e hizo la profesión religiosa en 1416. Pasó a estudiar teología con maestros como San Juan de la Marca y San Bernardino de Siena. Fue canonizado en 1690 por Alejandro VIII. Todo lo hizo en nombre de Cristo. Es llamado apóstol de Europa. Oración colecta. Oh Dios, que suscitaste a San Juan de Capistrano para confortar a tu pueblo fiel en las dificultades, concédenos siempre la seguridad de tu protección y conservar a tu iglesia constantemente en paz. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos que nos quiere hablar el Señor por medio de su palabra en este día. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, versos del 1 al 11. Hermanos, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida te libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Así Él condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espíritu. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz, porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley, ni pueden hacerla. Por eso los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo del número 23, versos del 1 al 6. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares
Él la afirmó sobre las corrientes del océano. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Benditos los que buscan tu rostro, Señor. Aleluya, aleluya. Si no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 13, versos del 1 al 9. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Entonces, córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos qué nos dice el Señor con su palabra en este día. ¿Qué será lo que el Señor quiere cambiar de nuestra vida con este mensaje? Meditemos a los Romanos capítulo 8 del 1 al 11. Demos siempre amplitud de acción al Espíritu Santo en nosotros. Él se ha comunicado el día en que fuimos bautizados y fuimos incorporados a Cristo. No basta el bautismo para decir que ya somos perfectos, que ya somos salvados y que Dios nos está esperando allá. El camino es largo. Mientras que rechacemos a Cristo, mientras que no depositemos en Él nuestra fe, de nada nos va a aprovechar estar bautizados. Unidos a Cristo, participamos de su mismo Espíritu que guía nuestros pasos por el camino del bien hasta que alcancemos la perfección de la vida eterna. Necesitamos una intensa conversión. Si ya hemos sido liberados por Cristo de nuestra esclavitud al pecado, se nos ha comunicado su vida y su espíritu. No permitamos que vuelva a nosotros el desorden y el egoísmo. Actuemos conforme a las aspiraciones del Espíritu que nos conduce a la vida y a la paz. Cristo dio su vida para que, liberados nosotros del pecado, vivamos para siempre con Él, junto a Él, en la gloria del Padre.
Si hacemos nuestra su victoria sobre el pecado y la muerte y sobre nuestras inclinaciones pecaminosas, entonces aun cuando nuestro cuerpo tenga que padecer la muerte, el Señor le dará nuevamente vida por obra de su Espíritu que habita en nosotros. Manifestemos pues signos de vida, no de muerte. El Señor quiere a su iglesia guiada por el Espíritu Santo y no guiada por la maldad. Dejemos que el Señor haga su obra de salvación en nosotros y por medio nuestro haga brillar su luz para todos los pueblos. En el Salmo, cuando nos presentamos ante el Señor en su templo, con un corazón limpio y manos puras, obtendremos la bendición de Dios y Dios nuestro Salvador nos hará justicia. Cuando estemos delante del Señor en su templo, vivamos por anticipado nuestro cielo en la tierra, nuestro ingreso a la vida eterna, ahí donde nos gozaremos eternamente en Dios. Así como nada puede entrar manchado en el cielo, así hemos de purificar nuestras conciencias para presentarnos ante Dios en su templo, limpios de todo vicio, de toda esclavitud al pecado. El Señor no quiere solo que nos presentemos ante Él en el lugar sagrado. Él quiere hacer su templo en nuestros corazones, habitar en nuestro corazón. Por eso vivamos en una continua conversión, para que cada día, con el día a día, podamos ser una morada más digna para el Señor. En Lucas 13:1-9 se nos dan muchos mensajes. Por ejemplo, uno muy bonito: recemos con humildad, el yo pecador o el yo confieso ante Dios Todopoderoso. Esa oración de arrepentimiento que tenemos, que ofrecemos al principio de nuestra Santa Misa, al principio de nuestro Santo Rosario, reconozcámonos pecadores diciéndole al Señor que sí, que reconocemos nuestra culpa, que nuestro pecado está pendiente, que hemos pecado, así como el salmo tan hermoso, el Salmo 50, que dice: reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El hermoso Salmo 50. Dios, por medio de su Hijo, nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la liberación de la muerte eterna. Estamos dispuestos a aceptar ese don de Dios, porque si rechazamos a Cristo, rechazamos a quien lo envió. Y como no tenemos otro nombre con el que podamos salvarnos, quien se aleja del Señor se está poniendo en peligro, porque puede perecer aplastado por la torre de sus propias iniquidades. No basta decir Señor, Señor, no basta creernos justos para acudir a la celebración en que ofrecemos al Padre Dios el sacrificio del memorial del Señor. Aún estando junto al altar, si no nos hemos convertido realmente al Señor, pareceremos como hipócritas. Bien nos dice el Señor que
cuando estemos en su altar, en la Santa Misa, si recordamos o estamos pendientes de arreglar alguna cuenta con nuestro hermano, que Él no nos va a recibir, no nos va a aceptar ninguna ofrenda hasta que no la dejemos ahí en el altar y vayamos a arreglar nuestras cuentas pendientes con nuestro hermano. Dios quiere que nuestro corazón siempre esté con Él, que vuelva a Él para poderlo renovar en la sangre del Cordero. Dios quiere que nos manifestemos como hijos suyos, con obras de caridad, con obras de bondad, con obras de amor, con obras de misericordia, con obras de justicia, obras que broten de nuestra permanencia en el Señor, por medio de una fe sincera, no farisea. Dios se manifiesta con demasiada paciencia hacia nosotros. Ojalá nosotros escuchemos hoy su voz y no continuemos endureciendo ante Él nuestro corazón. No sea que luego se nos haga demasiado tarde. Debemos acercarnos al Monte Santo que es Cristo, no solo para ofrecerle al Padre Dios ese memorial de su muerte y su resurrección, sino para ofrecernos junto con Él como un sacrificio de alabanza, de suave aroma a Dios. Si nos reconocemos pecadores, al mismo tiempo debemos tener la disposición de vivir en una constante conversión por nuestros pecados. Caminemos sin desfallecer por ese camino que Dios nos lleva hasta la patria celestial, para poder encontrarnos con el Padre misericordioso que nos espera con sus brazos abiertos, que está siempre dispuesto a perdonarnos, a revestirnos de su propio Hijo Cristo Jesús. La celebración de nuestra Santa Eucaristía efectivamente nos debe unir a Cristo para que de Él recibamos esa vida nueva que hemos de manifestar con nuestro comportamiento diario. Vivamos entonces conforme al Espíritu de Cristo que hemos recibido. Quienes entramos en comunión de vida con Jesús, no podemos vivir de balde ociosos. Hemos sido llamados a participar de la vida divina para poder dar frutos con nuestras buenas obras. No podemos vivir en la esterilidad sin trabajar por ese reino de los cielos, sin trabajar por la paz, por la justicia. Quien no se preocupa por dar solución o por ayudar a los que tienen hambre, a los que tienen sed de Dios, a los que no conocen a Jesús, a los que no leen la palabra, por más que el cristiano se manifieste con palabras, si su vida no está concorde con lo que pronuncia, no puede dar ningún tipo de fruto y Dios no está cerca de ese ser, está bien lejos de esa persona, porque Él lo que quiere, y así nos lo repite por 3 veces en la Santa Palabra, en el Evangelio. 3 veces repite lo mismo.
Si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Así es de que roguémosle al Señor que nos conceda, que nos, por la intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda la gracia de vivir nuestra fe, no solo diciéndole Señor, Señor, sino haciendo su santa y divina voluntad en nosotros. Digámosle al Señor, Señor, dame tu voluntad, toma la mía. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Un bendecido sábado mariano. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.